Dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se preparan. Despierta para ir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán maldades con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de misericordia saldrá a mi encuentro. Dios me hará ver en mis enemigos la venganza. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Señor, escudo nuestro. Porque por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos en su soberbia y por maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sepan que Dios domina a Jacob hasta los confines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde, ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no sacian, pasen la noche fuera. Pero yo cantaré de tu fortaleza, y lo haré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque, oh Dios, eres mi amparo, el Dios de mi misericordia. Señor, bendiga su santa palabra. Tenemos este nuevo salmo que también pues, se sitúa en el tiempo en el que David pues todavía no era rey, antes de ser proclamado rey, cuando reinaba Saúl y cuando fue perseguido por Saúl. Nos dice el título al músico principal sobre no destruyas, entonces otra indicación de tonada musical seguramente, Mictam de David cuando envió Saúl. Y vigilaron la casa para matarlo. Y entonces esta indicación nos lleva a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. En el capítulo 19. Y este fue pues entonces la primera manifestación, ¿verdad?, de esa inquina que tenía Saúl contra David. Y entonces leemos en el versículo capítulo 19 de Samuel. En el partir del versículo 9, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces fue esto el primer ataque personal, ¿no?, de Saúl a David. Y inmediatamente leemos, dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó y escapó. Y es entonces el pasaje también en el que
pues su esposa, también, bueno, pues despista, ¿no?, a los enviados, ¿no? Dice que tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Entonces, Mical, ¿no?, fue el medio por el cual David fue librado, ¿no? Lo hizo pues por esa estratagema, ¿no? De la misma manera que también, pues por ejemplo, Rebeca fue el medio para que Jacob recibiera la bendición, aunque el medio en sí mismo no fuera correcto, el engaño, pero fue el medio por el cual pues en aquella circunstancia recibió Jacob la bendición, y aquí David pues fue librado. Y en lo que hemos leído pues vemos que está hablando de los que estaban vigilando la casa. Aquellos, versículo 11, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Y aquí es también de lo que hace referencia a este salmo, volviendo al Salmo 59, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mía. Entonces esta fue la situación de este salmo, al que hace referencia, ¿no? Lo que hemos leído fue una situación de urgencia, ¿no? Fue una emergencia. Él tenía que salir corriendo, y bueno, pues por supuesto no hemos de pensar que este salmo fuera compuesto precisamente, o todo el salmo fuera compuesto precisamente en ese momento, aunque sin duda muchas de las ideas que aquí encontramos ya pues tuvo que ser lo que David estaba sintiendo en ese momento, y como también pues él puso a Dios en esa circunstancia, y cómo pues se dirigió a él en aquel momento. Entonces vemos en este salmo, ¿no?, que David también está hablando ya con el salmo acabado, y pues rememorando esto, también está diciendo, se está dirigiendo David ahora seguramente ya pues eso, proclamado rey, ya siendo rey. Vemos que aquí digamos, la perspectiva del salmo es amplia, ¿no?, porque ya en el versículo 5 está hablando de las naciones, despierta para visitar a todas las naciones. O también en el versículo 11 está hablando de mi pueblo, no los mates para que mi pueblo no se olvide, ¿no? O también está hablando el versículo 13, sepan que Dios domina a Jacob hasta los confines de la tierra. O sepan hasta los confines de la tierra que Dios domina a Jacob. Depende con qué se vincula esta última cláusula. Entonces esta referencia a las naciones, esta referencia a los confines de la tierra, etcétera, a mi pueblo, pues mostraría que sí, esto está compuesto ya aquí, como rey. Entonces pues, podemos ver en este salmo esta comparación, ¿no?, de cómo él se dirigía a Dios en aquel momento, y cómo ahora él, también siendo rey, se dirige a Dios. Cómo lo hizo en el momento del peligro, cómo lo hace siendo rey, mirando atrás y viendo que Dios efectivamente lo ha librado. Bueno, pues podemos mirar estas dos grandes ideas en este salmo. Primeramente pues vemos cómo él, ¿no?, estando perseguido, se dirige a Dios, la oración del perseguido, la oración del proscrito, la oración del que su vida pende de un hilo,
y esto injustamente. Y la oración es de que Dios lo libre. Una oración urgente e imperiosa de que Dios actúe a su favor. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. También esto es unas palabras que evocan también el Salmo número 3, ¿no? Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos, cuántos son los que, muchos son los que se levantan contra mí, ¿no? Salmo número 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, no hay para él salvación. Enajá. Bien, pues entonces ponme a salvo de estos que se levantan contra mí. Si en el Salmo 3 habla de su multitud, aquí está hablando de su poder y de su violencia y crueldad. Líbrame de los que hacen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios, de los hombres de sangres. Dice, porque están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. Este es pues el carácter de los perseguidores de David. Son pecadores, hacen iniquidad, son violentos que derraman sangre, son poderosos, ¿no? Mientras que él, por su parte, él era inocente, él no había cometido nada. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. No por falta mía, no por pecado mío. Y esto pues le da todo el sentido al sufrimiento que podamos pasar, ¿verdad? Como creyentes, como discípulos de Cristo. Nos dice en 1 de Pedro que ninguno de vosotros padezca como malhechor, por ser malhechor. Pero que si padece por el nombre de Cristo, glorifique a Dios en él. Si padecemos, pues siendo cristianos, padecemos por algo que nosotros nos hemos buscado por nuestro propio pecado, pues hemos de ver aquí la corrección de Dios. Si padecemos sin que nosotros lo hayamos hecho, hemos de ver aquí la mano del Señor para perfeccionarnos y para que nos lleve a una mayor dependencia de Él, para que nos lleve a esperar solo en Él nuestra liberación. Y hemos de ver entonces esto, que esto es también un privilegio que el Señor nos hace, una gracia, una distinción, y por eso nos dice Jesús en el Sermón del Monte, que nos gocemos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos, que hemos sido elegidos. Qué gran distinción es esa de padecer injustamente por el nombre de Cristo. Bien, pues vemos también, continuando más en este salmo, cómo se describe a estos impíos. Aquí pues dicen en el versículo 4, sin delito mío corren y se preparan, ¿no? Esta es el lenguaje militar, como que lo están acometiendo. Y el versículo 6 lo está comparando también a este animal. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Como también en el versículo 14, vuelvan pues a la tarde, ladren como perros y rodeen la ciudad. Entonces, bueno, nosotros tenemos a los perros, los perritos, ¿no? Que no son aquí nuestros mascotas y nos gustan, pero bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, pues los perros eran unos animales no muy simpáticos, eran los perros que estaban en las calles, que estaban por jaurías y que, bueno, pues podrían
incluso pues llegar a ser peligrosos para un hombre si lo encuentran solo en el campo. Un animal impuro y un animal peligroso. Y bien, pues vemos que el apóstol Pablo está comparando a los falsos obreros con los perros. Y vemos también que en Apocalipsis los que se quedan fuera de la ciudad celestial, dice los perros, en el capítulo 21-22, para hablar de los impuros y de los que atacan al pueblo de Dios. Se puede atacar al pueblo de Dios físicamente, se puede atacar al pueblo de Dios con introduciendo en él pues herejías o introduciendo en él pecado. Aquellos que atacan de esta manera al pueblo de Dios, no nosotros. La palabra de Dios les caracteriza así, como perros. No hemos de utilizar pues esta palabra perros para utilizarla alegremente, como a veces puedan hacer algunos, ¿no? A todos aquellos que no nos parecen del todo pues correctos o de nuestra línea, pues le decimos que son unos perros. No hemos de hacer esto. A los ojos de Dios son así los verdaderamente heréticos y los que verdaderamente atacan al pueblo de Dios porque lo quieren destruir. Así los considera pues Dios, pero nosotros nos hemos de guardar de utilizar esta palabra ligera o vanamente. En todo caso, siempre está ese riesgo para el pueblo de Dios, de estas personas, de personas que quieran destruir, desgarrar, que quieran pues atacar de esta manera al pueblo. También pues vemos, se nos ha dicho que ellos son hombres sanguinarios. Su violencia también pues se manifiesta en el uso de la boca. Y aquí proferirán maldades con su boca. Espadas hay en sus labios. Porque dicen, ¿quién oye? A los cristianos el Señor nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada para enfrentarnos en nuestra guerra espiritual contra el diablo y contra sus huestes. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, Satanás, ¿cuál fue la respuesta? El arma que esgrimió el Señor Jesús. Pues fue el citar, el usar la palabra de Dios. Así también nosotros, en nuestras luchas espirituales, también contra el diablo, contra la tentación, contra el mundo, contra nuestros enemigos, nuestra gran arma es la palabra. Pero vemos que aquí no es esto lo que está diciendo de los enemigos y de los impíos. Es que su boca misma es un arma. Sus palabras, sus injurias, sus ataques son armas que buscan quitar la vida de los demás. Y esto pues entonces nos tiene que recordar, hacer recordar a nosotros también siempre el capítulo 3 de Santiago, acerca de la importancia de la lengua, que nosotros pues tenemos este miembro pequeño en nosotros y que se jacta de grandes cosas y que está inflamado con el fuego del infierno. Y no tiene que ser en nosotros como creyentes que de nosotros salga pues agua dulce y agua amarga, que de nuestra boca salgan alabanzas a Dios y que salgan pues estos ataques, estos mandobles de espada, ¿verdad?, contra el prójimo. Si alguno pues se refrena la lengua, es varón perfecto, porque esto muestra la gracia de Dios, porque la lengua está en nuestros miembros y es un miembro indomable. Y hemos de buscar entonces nosotros la gracia del Señor, porque por nuestra naturaleza nosotros también nos convertimos fácilmente en estas personas,
que tienen su boca como espadas. Bien, pues la oración de aquel momento, la oración urgente a Dios, es que Dios esté por él, que lo libre, hemos visto en el versículo 1. También en el versículo 4 vemos, despierta, despierta para venir a mi encuentro. Ellos vienen en contra mí, pues sal tú, oh Dios. Ellos vienen a encontrarme, así pues tú despierta y sé tú quien vienes a mi encuentro, pero para ayudarme, pero para socorrerme. Pero vemos esta manera también de dirigirnos a Dios. Si lo hacemos de manera reverente, vemos, lo encontramos en la palabra. No es que Dios duerma, ¿no? Nos dice el Salmo 121. Ahí leemos que Él no se duerme. No, no es el Salmo 21, es el... Sí, 121, perdón. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, Israel. Dios no se duerme, pero a nosotros nos parece como si sea. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, nos dice Proverbios. Y estamos entonces esperando en su socorro. Y Dios, por las razones que Él tiene en sí mismo, por su paciencia o por su sabiduría, ha dispuesto que todavía no es el momento. Y así nos parece a nosotros como que se retrasa, o que Él está dormido y no oye nuestras oraciones. Vemos que hay una manera lícita de poder decir esto, no de una manera irreverente, no de una manera impía, por supuesto, pero en el sentido de expresar nuestra necesidad y el sentido de nuestra urgencia. Porque David en aquel momento, ¿verdad?, que estaba siendo librado por su mujer y estaba siendo descolgado por la ventana, tenía que ser librado en ese momento. Y hay momentos que tiene que ser ahora que el Señor esté por nosotros. Tiene que ser ahora que el Señor tome nuestra defensa y que el Señor actúe. Bien, vemos, esta fue la oración despierta. Y también dice, en cuanto a ellos, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Por supuesto que hemos de tener un corazón de mansedumbre y hemos de estar buscando el bien de todas las personas. Pero también hemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, que Dios es justo. Dios es justo y Dios es justo. Dios es justo y no puede pasar por alto la injusticia. Dios es justo y ha de manifestar su justicia, ha de dar en su justicia conforme a ella. No puede hacer la vista gorda, por un lado, pero sobre todo es cuando la falta es pública. Cuando ha habido este ataque, es algo público y manifiesto. Entonces esto es una afrenta a Dios y al orden de Dios. Cuando se es la falta pública, cuando se hace esto, entonces esto es una deshonra y esto es una afrenta al nombre de Dios. Y por lo tanto, la restauración ha de ser también pública. La restauración del honor de Dios ha de ser público. Y por eso vemos esta insistencia en este salmo y en otros tantos. Porque habían deshonrado
públicamente al Señor con injusticia, pues se tiene que hacer justicia públicamente también en contra de los impíos. Bien, pues también dice el versículo 11, de hacer de ellos un escarmiento, no los mates, dice, para que mi pueblo no se olvide. Cuando está diciendo que no tengas de ellos misericordia, vemos que aquí lo está diciendo no que los mate o que acabe con ellos, sino que en vida, los mantenga con vida, pero que sobre ellos esté el juicio de Dios, que sobre ellos esté la señal de su juicio, de la misma manera que ocurrió con Caín, ¿verdad? Dios no acabó con él inmediatamente, sino que lo dejó errante, con la marca sobre su frente, para hacerlo pues una señal tanto de la iniquidad como del castigo de Dios. Entonces, bueno, los juicios de Dios son temibles, pero los juicios de Dios son temibles, no son solamente que pues Dios acabe con la vida de uno en un grave accidente. Los juicios de Dios también se pueden pues dar o manifestar en la vida, manteniendo a la gente con vida. Y esto pues nos ha también de llevar al temor de Dios, al temor del Señor, a tener reverencia por Él y por su nombre. También sigue acerca de estos impíos en el versículo 13 diciendo, bueno, versículo 12 y 13, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Ser presos en el pecado de sus labios. Hemos dicho que tenían esas espadas. Aquí dice que habla de soberbia, maldición y mentira. Ser presos en el pecado de sus labios. Y uniéndolo con lo que acabamos de decir, ¿no? Haciéndolos de esta manera señal de su castigo y de su ira. Versículo también 13. Acábalos con furor, acábalos para que no tengan, pues, que sean consumidos, que no tengan poder, que no tengan fuerza, sean reducidos a la inanición, que vean que tú los has acabado, ¿no? Que tú, pues, te has mostrado fuerte ante ellos y estos han prácticamente desaparecido. Y después, por último, versículo 14 y 15. Vuelvan pues a la tarde, ladren como perros o rodeen la ciudad. Se comparaba a los perros en el inicio y aquí también. Dice, anden ellos errantes para hallar qué comer y si no se sacian, pasen la noche fuera. Entonces sí, seguirán siendo perros, pero serán puestos al exterior de la ciudad de Dios. Ellos serán excluidos y estarán pues desfalleciendo de hambre, estarán pereciendo y siendo consumidos, excluidos entonces del pueblo de Dios y de la ciudadanía de Israel. Pues esto era, podemos ver a grandes líneas, lo que estaba en el corazón de David en esa noche, esas oraciones, y ahora el rey que está rememorando todo esto y lo está expresando también, vemos aquí también está añadiendo estas palabras en las que él expresa su corazón para con Dios. Él expresa lo que Dios es para el rey. En el versículo 8, pues, bueno, no lo hemos citado, lo decimos aquí, dice que Dios se reirá de ellos, te burlarás de todas las naciones.
Y bueno, pues esto hace bastante referencia, ¿no?, al Salmo número 2, al Salmo de la entronización del ungido del Señor. David, y tipológicamente, por supuesto, pero es el Salmo real del Mesías, del ungido. El Señor se reirá de ellos, de los planes de las naciones, afirmando a su rey, afirmando a su ungido. Y bien, también en el versículo 9 vemos lo que es Dios. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Veamos estas expresiones. Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Y al final del Salmo, versículos 16 y 17, continúa con estas expresiones, estas mismas expresiones. Has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres mi amparo y el Dios de mi fortaleza. Están estas expresiones de la fortaleza, del poder, de la seguridad del amparo que Dios da, y también el Dios de mi misericordia, versículo 10. El Dios de mi misericordia saldrá a mi encuentro. Y también así acaba el versículo 17. El Dios de mi misericordia. Dios es el refugio salvador de David. El refugio salvador de su pueblo. Él es quien toma nuestra defensa en sus manos. Y al tomar nuestra defensa en sus manos, estamos entonces separados de aquellos que nos quieren hacer el mal por las manos de Dios. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra ciudad fortificada. Todas estas palabras lo que dan la idea es que Dios es nuestro lugar alto. Dios es el lugar inaccesible para nuestros enemigos. Porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacer daño, dice Pablo en Romanos 8, a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. Si Dios, pues en su sabiduría, si lo dispone, pueden a lo mejor disponer de nuestros cuerpos, pueden disponer de nuestras vidas, así el Señor así lo deja. Pero nunca podrán ellos dañar nuestra alma, nunca podrán ellos quitarnos al Señor, nunca podrán quitarnos la bienaventuranza de Dios, nunca podrán quitarnos la justicia de Dios, nunca podrán quitarnos su salvación. Pero Dios es poderoso también para librarnos. Dios es poderoso también para salir a nuestro encuentro para bien. Dios es poderoso pues para tomar nuestras manos en sus manos, nuestra causa, hacerla suya, para pues exaltar su nombre, porque de eso se trata este salmo. Vemos cómo en este salmo esta historia personal de David es mucho más que la historia personal de David. Esta historia personal de David se entrelaza y se convierte en la historia del pueblo de Dios para nosotros. Nuestras distintas circunstancias, cuando estamos nosotros siendo pues objeto de injusticia, esto no es algo solamente nuestro, no es algo solamente un mal que se nos hace a nosotros. Esto, decimos, se entrelaza con la historia de la salvación, la historia del pueblo del Señor. Y vemos esto en el Señor Jesucristo, por supuesto.
¿Quién fue, pues, perseguido sin causa sino Él? ¿Quién, pues, tuvo que hacer frente a esa jauría de perros, como nos dice el Salmo 22 en la cruz? ¿Quién, pues, tuvo que hacer frente a los poderosos del pueblo, tanto pues los judíos como los romanos, que se juntaron en contra del ungido, como dice el libro de Hechos, hablando del Salmo 2? Y sin embargo él no fue librado por el Señor, sino que fue entregado, porque de esta manera él iba a traer la victoria para nosotros, muriendo él en la cruz. Esa aparente derrota del justo es la victoria del justo sobre los principados y las potestades, sacándolos a público vituperio, como nos dice Colosenses 2. Y es nuestra victoria sobre el pecado, es nuestra victoria sobre el diablo. Y a él pues lo hemos vencido nosotros, nos dice 1 Juan capítulo 2. Porque Cristo lo ha vencido. Entonces vemos lo que estamos nosotros pues viviendo en el día de hoy. A lo mejor no nos hace todo el sentido. Solo vemos la urgencia, o solo vemos el peligro, solo vemos la necesidad, como David en aquella noche. Pero pasará el tiempo y veremos esto retrospectivamente. Y veremos esto, que Dios se habrá mostrado fiel, el Dios de mi misericordia, el Dios de mi fidelidad, el Dios de mi lealtad, porque Él es fiel para mí, para nosotros en el pacto. Veremos nuestra historia, veremos cómo Dios vino a nuestro encuentro para bien. Veremos cómo Él nos habrá llevado a lugares amplios. Veremos cómo el Señor nos exalta en Cristo y para la gloria de su nombre. Así pues, esforcémonos y animémonos, porque Dios es fiel y no dejará de hacerlo. Pues que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén.